Vamos a restringirnos en este vídeo a ecuaciones cuasilineales de orden 1. Para ello, recordemos la expresión de la ecuación cuasilineal de orden 1, que es de este estilo. Es un polinomio de grado 1 en las derivadas con respecto a x y derivadas con respecto a y, y luego los coeficientes pues, pueden depender de las variables independientes x e y de la variable dependiente u. C es simplemente el término inhomogéneo. A efectos prácticos vamos a representar las soluciones de esta ecuación, que son funciones de dos variables u de x y y, como superficies. Es decir, vamos a representar la función u a través de su gráfica en R3, de tal manera que la coordenada z, que añadimos a la x y a la y, que son las variables independientes, va a ser el valor de la función u en esos puntos. Por ello podemos presentar las funciones solución como superficies, es decir, como gráficas en R3. Podemos escribir la ecuación implícita de estas superficies simplemente pasando la coordenada z al otro lado, con lo cual tendríamos la ecuación implícita, una función igual a 0, que sería la función u menos z. ¿Para qué hacemos esto? Para calcular el vector normal en cada punto de la superficie. Para ello, como ya sabemos, este vector normal está dado por el gradiente de la función f en cada punto de la superficie. Por tanto, si derivamos con respecto a x esta expresión, obtenemos u sub x. Si derivamos con respecto a y, obtenemos la parcial con respecto a y. Y si derivamos con respecto a z, obtenemos menos 1. Así obtenemos un vector que, particularizado en los puntos de coordenadas x e y, nos dará la normal en los puntos correspondientes a esos valores en la superficie de la solución. Ahora vamos a considerar curvas que estén contenidas en la gráfica de la solución, es decir, en la superficie de la solución. Vamos a considerar curvas parametrizadas por un parámetro tau, aunque el parámetro tau veremos que es irrelevante, es decir, tendremos la x y la z parametrizadas por el parámetro tau a través de funciones adecuadas. Vamos a calcular su velocidad, que evidentemente será las derivadas de estas tres funciones. Utilizamos el punto para denotar derivada con respecto al parámetro tau, de aquí en lo sucesivo. Para que esta curva esté contenida dentro de la superficie, lo que tiene que suceder es que la normal en cada punto de la curva tenga que ser perpendicular a la velocidad de la curva, para que de esta manera la normal y la tangente pues sean perpendiculares. Y eso es lo que vamos a hacer. Particularizamos la normal en los puntos de la curva, parametrizados por tau, multiplicamos escalarmente por la velocidad de la curva, velocidad por normal, y tenemos que obtener el vector 0. Realizamos esta operación, la velocidad de la curva, la normal en los puntos de la superficie que hemos visto en la transparencia anterior, y obtenemos esta expresión, x punto por la parcial x, y punto por la parcial con respecto a y, y ahora menos z punto. Esta ecuación la verificarán entonces las parametrizaciones x y z de las curvas contenidas en la superficie. Vamos a comparar esta expresión con la ecuación cuasilineal que estamos estudiando. Si echamos un vistazo, vemos que si x punto fuera a, y punto fuera b, y z punto fuera c, obtendríamos unas ecuaciones para curvas que verificarían automáticamente esta condición. Pues esas curvas las vamos a llamar curvas características, es decir, a las curvas cuya velocidad está dada por el vector a, b, c. De esta manera sabemos, por esta condición, que son curvas contenidas sobre la superficie, aunque una familia muy concreta, que es la que estamos llamando de curvas características. Estas curvas van a ser especialmente útiles, como vamos a ver. ¿Por qué son útiles? Porque si trazamos toda la familia de curvas características de la superficie, al final estaremos trazando la superficie
completa. Es decir, simplemente uniendo todas las características construimos la superficie de la solución y por tanto la solución. Por tanto va a ser interesante resolver este sistema de ecuaciones de primer orden. Fijaros que es un sistema autónomo, el parámetro tau no aparece por ninguna parte, es un sistema ya cuasi lineal, la x punto, la y punto y la z punto ya están despejadas, y si recordamos el teorema de existencia de unicidad, la condición que vamos a necesitar es que las funciones a, b y c tendrán que ser de clase C1 para que los problemas de valores iniciales tengan solución única, que es lo que nos va a interesar. ¿Qué sucede si en lugar de un parámetro tau utilizamos otro parámetro? Es decir, si realizamos un cambio de parámetro, cambio de variable, tau, relacionado con otro parámetro nuevo, tau tilde, como tenemos aquí. A la hora de calcular estas derivadas con respecto a tau, lo que podemos hacer es la regla de la cadena para relacionar las derivadas con respecto al nuevo parámetro tau tilde con las derivadas con respecto al parámetro tau, utilizando simplemente la regla de la cadena. En cierto modo es como intercalar aquí un diferencial de tau. Bien, entonces lo que obtenemos, como la derivada de x con respecto a tau era la función a, obtenemos aquí la derivada del cambio de parámetro. Y lo mismo con la y con la z. Es decir, si realizamos un cambio de parámetro, todas las ecuaciones se van a ver multiplicadas por una función lambda, que es precisamente la derivada de la función cambio de parámetro. Por tanto, vemos que el sistema que obtenemos es el mismo, multiplicado por una función lambda. Por tanto, podemos escribir también las ecuaciones de una manera que no haga referencia a ninguna parametrización, simplemente dividiendo una ecuación por otra, y tendremos una manera de expresar en forma diferencial el sistema de ecuaciones características sin hacer referencia a ningún parámetro tau, porque simplemente multiplicando por una función podemos obtener una parametrización distinta, y esto lo podemos utilizar para simplificar el sistema. Es decir, si a, b y c estuvieran todas ellas multiplicadas por una función complicada, podríamos expresar el sistema de esta manera, eliminar esa función complicada y trabajar con un sistema de ecuaciones mucho más sencillo que corresponderá a otra parametrización igualmente válida del sistema de ecuaciones características. Vamos a hacer una simplificación adicional, que es el caso en el que la ecuación de primer orden no depende de u en los parámetros a y b. Es decir, que a y b solo dependen de x y de y. En este caso, dentro de nuestro sistema característico, podemos fijarnos solamente en la ecuación para x y la ecuación para y. Nos olvidamos de la tercera ecuación para z. Vemos que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas x e y que podemos resolver, ya que aquí ya no nos aparece la tercera variable, la z. Este caso, fijaros que incluye al caso lineal, porque en el caso lineal las funciones a y b no dependían de u, pero este es un caso aún más general. Entonces, estas ecuaciones, al no depender de u, las podemos resolver independientemente de la solución u. Es decir, las curvas características de las transparencias anteriores dependían de la solución u que estuviéramos considerando. Estas no dependen de u, por lo tanto, van a depender solamente de la ecuación que estemos tratando, no de sus soluciones concretas. Las soluciones de este sistema, que evidentemente viven en el plano x, y, no hay tercera coordenada, se llaman proyecciones características de la ecuación para no confundirlas con las curvas características que estudiábamos en transparencias anteriores. Si queremos eliminar la referencia al parámetro tau, lo podemos expresar en forma diferencial. Y luego ya, finalmente, si quisiéramos utilizar la tercera ecuación de las características, esta nos proporcionará la altura, es decir, el valor de u, y esto ya sí que sí dependerá de la solución que estemos considerando. Pero podemos resolver este sistema para obtener las proyecciones características sobre el plano horizontal, sobre el plano XY. Resumiendo, para una ecuación cuasilineal de primer orden, podemos definir unas curvas características que están contenidas en la superficie de la solución y que cumplen un sistema de ecuaciones, sistema característico, de esta forma. La velocidad de las curvas características es el vector formado por los coeficientes a, b y c de la ecuación. En el caso concreto en el que a no dependa
y b no dependan de la variable u, tendremos un sistema más sencillo de solamente dos ecuaciones para las proyecciones características de la ecuación en el plano x, y. En próximos vídeos veremos cómo calcular este tipo de curvas y proyecciones resolviendo estos sistemas de ecuaciones.